La palabra de Dios es pan de vida para el hombre. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4 y versículo 4, dijo claramente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para él, esta tentación de parte de Satanás ha de haber sido de lo más difícil, pues la Biblia nos dice que estaba en el desierto y tenía 40 días sin haber probado ningún bocado de pan. Y no era que no tuviera hambre, tampoco que no pudiera convertir las piedras en alimento, sino que esto lo hizo para enseñarnos a todos nosotros que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en las cosas espirituales. Lucas capítulo 12 y versículo 15. En una ocasión, el Señor Jesucristo refirió una parábola a sus discípulos en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20, enseñando que la heredad de un hombre había producido muchísimo fruto y no sabía qué hacer, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y ahí pondré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Nos equivocamos cuando pensamos que las cosas de este mundo pueden llegar a satisfacer los deseos del alma, los deseos del espíritu. Solamente la palabra de Dios puede satisfacer las necesidades espirituales y no las cosas de este mundo. La Biblia es un manjar para el Hijo de Dios. El salmista, en el Salmo capítulo 1 y versículo 2, dijo: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y en el Salmo 19, versículo 10, se nos enseña que la Biblia es muchísimo más preciosa que el oro, y es dulce más que la miel. Cuando estábamos en la escuela, se nos enseñó acerca del plato del buen comer, que tiene todos los nutrimentos, que tiene todo lo necesario para fortalecer el organismo del hombre. La Biblia tiene todo lo necesario para fortalecer el espíritu. Se nos enseña en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando un bebé nace, se necesita forzosamente que la madre alimente de leche para que el cuerpo pueda desarrollarse de una manera correcta. La Biblia se nos dice, el apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 2 de su primera carta, que es la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. La comida chatarra no ayuda en nada para el organismo del hombre, debilita el cuerpo. Santiago capítulo 1 y versículo 21 nos dice que debemos de desechar toda abundancia de malicia y debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual también puede salvar nuestras almas. Lo que hace que no crezcamos con respecto a la salvación, lo que debilita nuestro espíritu y alma, son las contaminaciones del pecado y de la maldad. El Señor Jesucristo dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. La carne de por sí es débil, y si nosotros alimentamos nuestra carne con el pecado, si nosotros alimentamos nuestra carne con las maldades, cediendo a las tentaciones, no creceremos en espíritu para la salvación que está dispuesta para cada uno de nosotros.
el organismo se ve afectado y se enferma por falta de una buena alimentación. Cuando vamos al doctor, lo primero que se nos dice es que nos tenemos que alimentar bien. La palabra de Dios ofrece para nuestro organismo espiritual anticuerpos de defensa en contra de las tribulaciones, de las pruebas, de las tentaciones, a fin de que nuestra fe no desmaye en el día malo. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 1, el apóstol dijo: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el Salmo 119, versículo 11, la palabra de Dios dice bien claro: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Un hijo de Dios que se alimenta correctamente de las sanas escrituras produce anticuerpos de defensa, se fortalece en la tribulación, es más fuerte en la prueba y no cede ante los engaños de Satanás que vienen cuando éste tienta al cristiano en el camino. El pan sostiene la vida física. Los doctores nos dicen claramente que una buena alimentación fortalece el cuerpo. La palabra de Dios ofrece vida al hombre. Juan capítulo 6, versículos 67 y 68, se nos dice que después de que Jesús alimentó a una gran multitud de hambrientos, multiplicando los panes y los peces, le buscaban para convertirle en rey. Y el Señor Jesucristo les dijo que ya no les iba a dar de comer, que trabajaran por la comida, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios nos da abundantemente. Y desde entonces muchas multitudes, muchos de los judíos retrocedieron, volvieron atrás y ya no siguieron al Señor Jesucristo. Los apóstoles dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor Jesús, mirando fijamente a los apóstoles, les dijo: ¿quieren irse también ustedes? Y fue el apóstol Pedro quien, expresando valientemente su fe, dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así es, la Biblia ofrece vida, vida en abundancia, vida eterna para el hombre, el Hijo de Dios. Se ve inmediatamente cuando no nos nutrimos correctamente, hablando del alimento físico. Nos enfermamos, estamos débiles, no rendimos lo suficiente en el día, y se ve claramente cuando una persona no está bien nutrida de la palabra de Dios. Esto lo vemos cuando en nuestras congregaciones nos toca pasar a orar, cuando nos toca leer, cuando nos toca pasar a predicar o enseñar, cuando tenemos que buscar los pasajes de la palabra de Dios. No sabemos orar, leemos incorrectamente, no sabemos buscar dónde están los pasajes de la palabra de Dios. Esto es muestra de que en nuestros hogares no tomamos la Biblia para estudiarla, para leerla y para nutrirnos de la sana enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesús en Juan capítulo 5 y versículo 39 dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 y versículo 16 dice: que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así que dejemos a un lado las cosas de este mundo y empecemos a nutrirnos de las vitaminas y proteínas espirituales que nos ofrece la palabra de Dios. Buen provecho.